Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente nos da Él de recibir su palabra, de compartir la revelación que su Santo Espíritu impregna en nuestro corazón para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida al conocer su voluntad y en la medida en que la revelación, el espíritu de sabiduría que viene de Él nos va dando cada vez más conocimiento de su voluntad, de lo que Él ha establecido y ha preparado para nosotros, esa obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón al revelarnos su palabra, nuestra fe sigue creciendo, sigue fortaleciéndose y así seguimos avanzando hacia nuestra meta, teniendo siempre puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Y a Él le pedimos, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que este milagro maravilloso de la revelación de su palabra sea en el corazón de cada uno de nosotros, para que esta palabra sea hecha viva en nosotros. Hemos venido hablando los últimos domingos acerca de lo que es la plenitud de Cristo en nosotros, en nuestra vida. Cristo es todo y está en todo, es en el todo. Y así es como hemos visto que nuestra consolación está en el Padre, está en Dios, que tenemos una esperanza, que hemos sido llamados a una esperanza. Y también vimos que hay un llamado a que el amor de Dios sea el que gobierne, la paz de Dios, claro, el amor, la paz están unidos, es uno solo, sea lo que gobierne nuestro corazón. Y el día de hoy, tomando un fragmento de la carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, vemos que hay un llamado, otro llamado más. Y este llamado lo vamos a recibir en esta mañana a través de esta palabra, primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Pero quiero empezar a leer desde el versículo 3, porque allí habla de la voluntad de Dios para nosotros. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la santificación es un llamado. Así está establecido, lo leemos en el versículo 7, un poco más adelante. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando el apóstol Pablo escribe en el versículo 3, haciendo referencia precisamente a la voluntad de Dios, dice que es la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. En este caso, la palabra, el concepto de la fornicación es un ejemplo de todo aquello que es contrario a Dios. No solamente debemos de apartarnos de fornicación, debemos de apartarnos de todo aquello que es contrario al reino de Dios, todo lo que no tiene cabida en el reino de Dios. Porque precisamente como lo vimos la semana pasada, recordamos que nosotros al recibir a Cristo Jesús nos despojamos de esa vieja vestidura, de ese viejo hombre y nos revestimos de una nueva vestidura hecha, elaborada, ¿sí?, por Cristo Jesús y debe de ser a esa imagen, esa es la imagen que nosotros debemos de dar. Esto es lo que la palabra de Dios hace en nuestro corazón cuando se hace viva en nosotros y nos lleva a una renovación, a una transformación, a un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de razonar y por lo tanto nuestros actos, nuestro obrar está en función precisamente al gobierno de Dios en nuestro corazón. Así de que este principio debe estar claro siempre en nuestro corazón. Porque en la medida en que la palabra de Dios se afirma en nosotros, pues cada vez ya sea la plenitud de Cristo al tener nosotros esa maravillosa seguridad y saber
que hemos sido escogidos por Dios y hemos sido llamados por Dios. Por ejemplo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo, le voy a leer desde el 13, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso este es un llamado. Un llamado es que está en nosotros, el llamado desde el momento en el que Dios ha puesto propósito en nosotros. Desde el principio de los tiempos, antes de los principios de los tiempos, está establecido en la palabra que Dios estableció, nos dio un propósito. Y en su propósito, ese propósito que Él determina para cada uno de nosotros, está en que al habernos escogido para salvación, obre en nosotros sea a través de la santificación. Por eso está establecida en la palabra que es un llamado. Estamos llamados a la santificación. Estamos llamados a ese proceso a través del cual se manifiesta, se hace evidente esa nueva vestidura. Cuando nos despojamos del viejo hombre, nos despojamos de esa vieja vestidura manchada por el pecado, por la inmundicia. Por eso es el término inmundicia. Inmundicia es todo aquello que ensucia, todo aquello que mancha. Y el pecado es inmundicia. Y en esto es importante tener en cuenta que no es en función de que si es poquito o es mucho, porque hay algunos que piensan, por ejemplo, es muy común con el tema de la mentira. La mentira no tiene cabida en el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de verdad. Sin embargo, algunos hablan de mentiras piadosas, ¿sí? Eso es una mentira, de por sí ya es una mentira, aunque le pongamos el apelativo de piadosa, pero es mentira. La mentira no cabe en el reino de Dios, no tiene lugar en el reino de Dios. Cuando nosotros mentimos, manchamos nuestro vestido. Nos manchamos porque no forma parte la mentira del reino al que nosotros hemos sido llamados, al que hemos sido trasladados. Por eso está implícito el llamado a la santificación. Escogidos para salvación, llamados a la santificación dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y aquí Espíritu está con E mayúscula, está haciendo referencia al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a nosotros, viene a nuestra vida en el momento en el que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Él viene y hace tabernáculo en nuestro corazón, en el momento maravilloso del nuevo nacimiento, cuando precisamente todas las cosas viejas quedan atrás, cuando ese vestido manchado por la inmundicia del pecado, nosotros nos despojamos de él y somos revestidos de un nuevo vestido hecho a la imagen del que lo creó, en este caso de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad. Y es importante que en este punto reforzar lo que ya había mencionado domingos anteriores. Precisamente cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, cuando nos sella, porque el sello es una forma de mostrar, de establecer propiedad. En el momento en que el Espíritu Santo nos santifica para Dios, dice, Él está apartado para Dios, le pertenecemos a Dios, pero para poder ser nosotros aceptos delante de Dios, tenemos que estar limpios. Nadie con pecado puede estar frente al Señor. Por eso ese
este nuevo vestido que Cristo Jesús pone sobre nosotros, un vestido puro, porque Cristo Jesús no tiene nada que ver con el pecado, Él no pecó, y ese vestido de pureza, de santidad, es el que Él pone sobre nosotros y nos cubre y nos hace aceptos delante del Padre, y el llamado que hay sobre nosotros empieza el Espíritu Santo a guiarnos a través de la revelación de la palabra, a través de el espíritu de sabiduría, del conocimiento de Dios, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro corazón al impregnar la palabra de Dios en nosotros para que vivamos conforme a ella. Y esto es muy importante que sepas, que cuando Él toma el corazón de cada uno de nosotros y hace morada en él, nada que sea contrario a Dios puede estar habitando en ese mismo lugar. Donde mora el Espíritu de Dios, donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No puede haber absolutamente ninguna otro espíritu que sea contrario, que sea enemigo, que sea adversario de Dios, porque solamente Él puede morar en nuestro corazón. Así de que esta palabra es maravillosa, nos sigue llenando de fortaleza, nos sigue llenando de esperanza, nos sigue consolando en estos tiempos difíciles que vivimos, al saber todo aquello que tiene el Señor para nuestras vidas. Dice la palabra en el versículo 14, estoy en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, que aparte de la santificación por el Espíritu, dice, y la fe en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice, a la cual los llamó mediante nuestro evangelio, el evangelio que Cristo Jesús vino a mostrarnos, a enseñarnos. El evangelio que tenemos en su palabra revelada, que son sus enseñanzas, y en este evangelio que Él ha transmitido a sus apóstoles para que al ser revelado en su corazón nos fuese dejado a nosotros su iglesia como un fundamento sobre el cual estamos nosotros establecidos. Este evangelio, dice la palabra, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Esto es la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta, como dice el apóstol Pablo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Consolación, recuerdan, lo mencioné al principio, hemos venido hablando de consolación. ¿Quién es el que nos consuela? Nuestro Padre Celestial, ¿sí? Así es de que nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Así es de que nuevamente se reafirma en nuestro corazón estos principios. Consolación la tenemos por nuestro Padre Celestial. Él nos ha dado una buena esperanza y ha sido por gracia. Nada hicimos nosotros para recibirlo. Lo que tenemos por delante, lo que nos espera, todo lo que Dios ha revelado, que ha preparado para nosotros, ha sido por gracia. Ese es el llamado que tenemos, nuestra esperanza maravillosa a esa gloria que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Y el versículo 17 dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Cuando la paz de Dios gobierna nuestro corazón es confortado por el Señor. Vivimos en su paz, vivimos afirmados en su palabra. Por eso el apóstol Pablo pide que seamos confirmados en toda buena palabra
y obra. La confirmación no es un evento, no es una acción que el hombre pueda hacer sobre otro hombre o sobre un niño, ya sea como algunos creen, algunos les dan una cachetadita o les ponen aceite en la frente, o no. Confirmar es cuando a través de la revelación de la palabra, la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra, el discipulado, llevando la palabra del Señor, mostrándola, haciéndola evidente, para que esta palabra se haga viva en nuestro corazón, porque es la palabra la que nos va afirmando, la que nos va confirmando en la fe. Es la fe, dice la misma palabra de Dios, el escudo con el cual nosotros detenemos todo ataque del enemigo, esos dardos que él nos lanza. Y en la medida en que nuestra fe se va fortaleciendo cada vez, tenemos un escudo más fuerte, un escudo que no permite que lo que veamos con nuestros ojos físicos, lo que podamos escuchar, lo que el sistema de este mundo está creando, está generando cada día situaciones más difíciles como las estamos viendo, pero que eso no nos afecte, no afecte nuestro espíritu, no afecte nuestra alma, sino que vivamos siempre basados en esa consolación que tenemos en nuestro Padre Celestial, en la esperanza a la que hemos sido llamados, en la paz que solamente Dios puede dar y que esa paz gobierne en nuestro corazón mientras seguimos avanzando en nuestro llamado. Y en este caso el llamado a la santidad, esa santificación por medio del Espíritu, por medio de esta obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, y por la fe que sigue creciendo y sigue fortaleciéndose, esta fe en la verdad que es la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, teniendo presente esta palabra, mantengámonos firmes con nuestra mirada puesta allí, en esa meta, como lo dije al principio, que siempre nuestros ojos puestos en Cristo, avanzando día a día, sabiendo y teniendo presente que el Señor ha puesto en nosotros un vestido puro, que nos hemos revestido de un nuevo vestido, y que todo lo que es en contra de Dios, en contra de su voluntad, todo lo que conocemos como pecado, es una inmundicia, es algo que mancha nuestro vestido. Por eso el Señor nos recuerda y nos dice que Él viene por nosotros y espera encontrarnos irreprensibles en espíritu, en alma y en nuestro cuerpo. Que el Señor derrame sabiduría, revelación en vuestros corazones, que la paz de Dios gobierne en cada uno de vosotros. Y si alguno de ustedes en este momento está siendo impactado por la palabra, el Espíritu Santo está tocando su corazón para que recibas a Cristo como Señor y Salvador, abre tu corazón a Él. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Si tú la abres, Él entrará a ti y Él estará contigo. Si tú te rindes a Él, reconociéndole como tu único Señor y Salvador, reconociendo la obra que Él hizo en la cruz del Calvario al morir por tus pecados, para limpiarte de toda inmundicia, para que tú puedas ser presentado delante del Padre con un nuevo vestido, una nueva cobertura, un vestido puro, y estar delante de Él en este momento, allí donde estés, con todo tu corazón, porque así lo establece la palabra, que el que cree en su corazón para justicia y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, en ese mismo momento vendrá a salvación. Cristo Jesús dio su sangre, entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Acéptale como tu Señor y Salvador, y en este mismo momento nacerás de nuevo y empezarás a vivir este llamado que tiene el Señor para tu vida. Oramos
para que la palabra de Dios siga llevando a tu corazón la voluntad y la luz que la verdad trae a nuestro corazón. Damos gracias al Padre por todo aquel que en este momento está siendo tocado por la obra del Espíritu Santo. Si es tu caso, para nosotros sería un gran gozo saber de ti. Estarás viendo al final el número de un teléfono a través del cual, por medio de WhatsApp, podrás comunicarte con nosotros y podremos poner a tu alcance todos los medios necesarios para que puedas seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Que el Señor siga derramando en todos y cada uno de vosotros de su gracia, de su amor, y que esas bendiciones maravillosas que Él tiene establecidas ya desde el principio de los tiempos sean en sus vidas. Les esperamos próximamente.